Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe en este día donde compartimos sobre la Lectio Divina, lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y bueno, pues soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y bueno, pues estamos aprendiendo juntos sobre la lección divina, los pasos, lo que se necesita para poder ir respondiendo a este llamado, a esta vocación que Dios nos hace. Bueno, y entonces sabemos que tiene 6 momentos la lección divina: invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es invocación al Espíritu Santo, y en esta invocación también tenemos varios elementos. Primer elemento, fe y apertura. Segundo elemento, pureza de corazón. Luego, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la Iglesia. Es donde estamos estamos en el cuarto paso, que es el espíritu de oración. Y nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte. Dentro de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica hemos estado viendo pues todo lo que es sobre la oración cristiana. 3 capítulos interesantes. Capítulo 1, la revelación de la oración. Capítulo 2, la tradición de la oración. Y capítulo 3, la vida de oración. Dentro de este capítulo vimos el artículo 1, las expresiones de la oración: oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa. Y en el artículo 2 estábamos viendo el combate de la oración, y en esto pues lo vimos: obstáculos para la oración. Luego vimos la humilde vigilancia de la oración. Luego la confianza filial y perseverar en el amor. Y por último, que es en donde estamos, la oración de la hora de Jesús. Y entonces estábamos en el número 2746, que dice así: cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Y nos mandaba el catecismo a confrontar. Acuérdense, CF significa confrontar. O sea, no citar literalmente el texto, pero de ahí saca la idea, por eso es CF. Y nos manda Juan 17, Juan capítulo 17. Todo el capítulo 17 de San Juan es la oración de Jesús. Y llegamos hasta el versículo 17, voy a leer del 1 al 17 para recordar nada más en qué estamos de esta oración de Jesús, que ha sido muy, muy enriquecedora. Hemos aprendido mucho, hemos descubierto pues algunos elementos que nos van a ayudar en nuestra vida de oración. Dice así: así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti,
porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos la han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hasta aquí nos quedamos. Y estábamos viendo santifícalos, tiene un asterisco, la nota al pie de página que nos manda, que dice, el verbo significa literalmente separar para Dios, dedicar a Dios en el sentido original de este término. Y entonces estamos viendo Hechos 9:13, y nos íbamos a Hechos 9:13, que es donde nos quedamos, que decía precisamente, respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Hechos 9:13. ¿Sí? Recuerden que deben de tener separadores para no perderse, porque si no, puedes usar un lápiz, puedes usar un pedazo de papel. Hechos 9:13, ¿ya lo encontraron? La nota, el texto, el versículo, estamos en la página 1607 más o menos. 1600, en el mío está 1607, es como siempre es 1603. O sea, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 13? Dice, respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Acuérdense que ¿por qué estamos viendo la palabra santos? Porque el texto de referencia dice, santifícalos en la verdad. ¿Qué significa? Sepáralos a través de la verdad revelada. O sea, entre más estemos en la verdad, más nos separamos del mundo para ser de Dios. Entonces, el ser santo no es estar poniendo los ojos en blanco, hacer cosas. No, o sea, estar separado solamente para Dios. Mi matrimonio, mi trabajo, mis actividades tienen que ser para Dios. A veces nos desviamos, a veces pues no hacemos lo que debemos, pero Dios en su infinita misericordia nos vuelve a llevar y dice, ándele, sonso, levántese, échele ganas. Pero entonces Él nos santifica, vivir en la verdad. Y esto lo he estado reforzando, por ejemplo, en varios domingos que hablo de cómo el Señor nos ayuda a liberarnos. Y estoy más convencido, es a través de la enseñanza. Entre más conozcamos, más libres somos, y más libres para estar separados para Dios. Pero si no estamos preparados, si no se nos enseña el amor de Dios, si no se nos enseña las verdades de nuestra fe, los principios, el poder de la oración, el poder del perdón, el poder del amor, pues no vamos a ser santificados, vamos más bien a ser maldecidos. ¿Sí? Santificar es separarse, maldecir es separarse de Dios. Entonces yo me maldigo cuando me separo de Dios, yo me santifico cuando estoy con Dios. Y la mejor forma, cuando tenemos la vida sacramental, pero conocer los sacramentos, ¿qué significa? ¿Qué me da? Conocer la palabra de Dios, enamorarse de la palabra de Dios, conocer las bases de nuestra fe. Dices, wow, oye, esto me da esa posibilidad de ser santificado. El problema es cuando el conocimiento no afecta mi vida, se vuelve un conocimiento puramente intelectual. Aquí cuando digo conocimiento es conocer, hacer tuyo,
para que afecte tu vida. Sí, como es precisamente, tú conoces a una persona, te presenta mucho gusto, pues es un conocimiento superficial. Pero ya una vez que entra en tu vida, por ejemplo, alguien que marcó la vida de ustedes fueron sus hijos. Así ya no son las mismas, ¿no? Un antes y un después. Y es precisamente toda parte de su vida está marcada por ese acontecimiento. El esposo, los hijos, los papás. Pero cuando nosotros vamos conociendo a Dios, pues es precisamente que afecte, que incida en nuestra vida. Pero yo tengo que dejarlo. Si yo no lo dejo, pues Dios no me va a santificar en la verdad. Porque yo me aferro a mi dolor, a mi odio o a mis pecados, a mis miserias y no lo dejo. Entonces por eso, santifícalos en la verdad. Y Hechos de los Apóstoles refiere que Ananías dice, Señor, está persiguiendo a los santos. Y entonces nos vemos que tiene un asterisco en la palabra santos y nos íbamos a Hechos 9:13. Dice, siendo Dios el santo por excelencia, y veamos Isaías 6:13, ¿se acuerda que decía santo, santo, santo? Incluso es el canto dentro de la liturgia, es santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. O sea, es el santo que se dice 3 veces. Pero nosotros tenemos ya el superlativo que le decimos santísimo, el 3 veces santo. ¿Ok? Bueno, entonces dice la nota al pie de página, ¿ya la tienen? Hechos 9:13, dice, siendo Dios el santo por excelencia, Isaías 6:3, los que a su servicio se consagran son llamados santos. Y nos habíamos ido a Levítico 17. Sí, todo el Levítico. Vamos a, pues, creo que sí lo vimos, ¿verdad? No, Levítico no, aquí yo lo tengo falta. ¿Falta? Levítico 17 y Éxodo 19. Ok, entonces vamos a Levítico, hasta ahí hemos llegado. Levítico es de los libros que se encuentran al principio de la Biblia. Los 5 primeros se les llama Pentateuco. Y dentro del Pentateuco está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, Génesis primero, luego Éxodo y luego de Éxodo está Levítico. Más o menos por la página 147, estamos, no, está más, 140, por eso yo decía 140. ¿Ya lo tenemos? Ok, entonces íbamos a ver, fíjense, por eso me gusta la Biblia de Jerusalén. Tiene un título. ¿Qué título tiene? Ley de Santidad. Aquí cuando aparece un asterisco, pero es el asterisco en todo el capítulo. Si regresamos, regrésense a Hechos 17, Hechos 9:13, en donde dice Levíticos 17 y el signo más. Cuando aparece así, quiere decir que podríamos decir que el asterisco es para todas las notas al pie de página del capítulo 17. No, normalmente cuando aparece así es que el título o la perícopa, el nombre que aparece, tiene un asterisco. Entonces no que se refiere a todo el capítulo, lo podemos leer. Pero ya el mismo título tiene un asterisco que dice, regresemos al Levítico, ley de santidad. Entonces, quiere decir que tiene una nota al pie de página sin versículo, solamente título, solamente capítulo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es el número 17. Entonces nos vamos a la parte de abajo para ver a qué se refiere. Bueno, si vemos todo el capítulo 17 un poquito arriba, pues vamos a ver que dice inmolaciones y sacrificios. O sea, todo lo que ritualmente se necesita para ser santo. ¿A qué se refiere ser santo? Purificado. Lo que se va a hacer para purificarse de las impurezas, de los pecados, los sacrificios, que vamos a sacrificar a la suegra, a un animalito para que no... Entonces, estos son los rituales o los ritos o las acciones, inmolaciones y sacrificios para que el pueblo se santificara o permaneciera puro. Acuérdense que puro o impuro va a depender para el pueblo judío en cuanto a que son santos o no son santos, pecado o no pecado, que sería la traducción para nosotros. Pero nos interesa
la nota al pie de página. Vamos a ver, si se dan cuenta está bastante larga y creo que vamos a estar buscando más citas bíblicas. Bueno, a lo mejor no quiero saturarlos porque pues sí es mucha. A mí me encanta cuando hago la lección divina porque vas de uno y vas de otro y luego si no te ubicas en qué estás, te pierdes. Ok, dice así: en una redacción sacerdotal, el fondo de la ley de santidad, y nos marca desde el 17 hasta el 26. Quiere decir que todo el capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del libro del Levítico nos hablan de lo que tiene que hacer el pueblo, nada más para ser santos. O sea, todos los preceptos. Miren, simplemente el título, las pericopas. Vamos a ver las pericopas, nada más para que nos demos cuenta. Dice, el 18 dice, normas acerca de la unión conyugal. O sea, se tiene que santificar. El capítulo 19, prescripciones morales y culturales. Capítulo 20, sanciones, faltas al culto, faltas cultuales. Luego ahí dice, faltas contra la familia. Y luego exhortación final. Capítulo 21. ¡Ay! Santidad del sacerdocio. Ándele. Los sacerdotes. Luego el sumo sacerdote. Impedimentos para el sacerdocio. Capítulo 22. Santidad en la participación de los manjares sagrados. Los sacerdotes, los laicos y los animales sacrificados. Luego viene el ritual para las fiestas del año. La fiesta principal el sábado, luego la Pascua, la primera gavilla, la fiesta de las semanas, el día primero del mes séptimo, el día de la expiación, la fiesta de las tiendas, luego la conclusión y complementos sobre la fiesta de las tiendas. Luego, prescripciones rituales complementarias. La llama permanente, los panes de la presencia, blasfemia y la ley del talión, los años santos, el año sabático, el año del jubileo, garantía divina, consecuencias de la santidad. O sea, ¿cuáles consecuencias hay cuando se es santo? Hay en la tierra, rescate de las propiedades y del pueblo, pues préstamo y de la manumisión. O sea, aquí es de que Eli perdió su tierra por una mala inversión. A los 7 años, por ejemplo, ha pasado 4 años, y si ya llega el año santo al séptimo, se le devuelve todo, para que su descendencia no se quede sin nada. Y también cuando por mala administración quedas de esclavo, después de cierto tiempo, al año santo, se devuelve la libertad. Entonces, imagínense. Interesante. Entonces luego, resumen, conclusión, luego en el 26, bendiciones, maldiciones. O sea, nada más son algunos de los aspectos pequeñitos, sencillitos, que marca la ley de santidad para el pueblo judío. Ahora vemos por qué había tanto. Para mí, ¿qué es lo que me dice? Pues dicen, es que tanto ritual, tanta cosa. Bueno, si lo traducimos para nosotros, el cuidado que debemos tener, la disciplina que debemos de cuidar espiritual, no con ritos, sino con disciplina de oración, ayuno, mortificación, sacrificios. O sea, todo lo que hacemos, de alguna manera, que se pretende hacer dentro de la liturgia católica, lo único que se pretende es buscar la santidad. Pero a veces se ataca mucho la liturgia. No, es que es muy cuadrada. Pero imagínate que no tuvieras disciplina en tu vida. No funcionas. O sea, somos animales de hábitos. Los animales sobreviven porque tienen hábitos. Una persona que no tiene hábitos sanos, saludables, no funciona en la sociedad, no funciona consigo mismo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿O a dónde apunta la chancla? Hoy tengo ganas de eso, hoy no tengo ganas de esto. No vas a funcionar. ¿Por qué? Porque puedes tratar de vivir como tú quieres, ¿no? Pero desgraciadamente, pues no vas a dar estabilidad
y tú no vas a tener estabilidad. Hay gente que se ha vivido la época de los hippies, ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que yo todavía no nací, ustedes todavía ya están en esa época, ¿no? Pero es el vivir la vida loca, el Hakuna Matata de aquel tiempo, ¿no? Sexo libre, pelo largo, andar en sus famosas combis, recorriendo todo el país y drogándose con el cannabis y todas estas drogas, sin ninguna responsabilidad. Pero fue una generación que dañó a las siguientes generaciones y que después vino pues todo este caos que hoy estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, cuando vemos la liturgia como una ayuda a la santidad, un proceso de santidad, no nos cerramos a una cuestión meramente el rito es algo repetido, es algo, de hecho ustedes tienen todo un rito para, bueno, las que se bañan, las que se pintan, las que se arreglan, así, van así que primero una base, luego otra base, luego una mano de tigre, luego quién sabe qué, y luego todo lo que, y es una serie de pasos, o si no para vestirse, para bañar, tienen un rito para bañarse, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Primero algunas se mojan con agua fría, obviamente, tiene que ser agua helada, luego el cabello se lo enjabonan, luego el cuerpo se enjabona y luego otra vez, o sea, tienen serie de pasos, son hábitos saludables. El problema es cuando todo lo ponemos como malo, no, la rutina, es que me siento, cuando tú pierdes el sentido de las cosas, pues obviamente, es como el matrimonio. Como el matrimonio, cuando se vuelve repetido, ¿por qué? Porque nos dedicamos a los hijos, nos dedicamos al trabajo, a la casa, se va. Entonces hay que retomar, así. Y también, por ejemplo, el sacerdote. Pues imagínense que a veces nos tocan 7 misas al día, principalmente en los domingos, que es cuanto más chambas se tienen. Lo mismo, o sea, los mismos pasos siempre, todos los días, hasta que te mueras. Pues podemos caer en la rutina y hacerlo, pero no vivirlo. Entonces sí es importante ir haciendo esa conciencia en todo lo que hagamos, para que tenga un significado profundo, un significado. Sí, a veces, repito, puede ser humanamente hablando cansado. Ok, sí estamos entendiendo, ¿no? La importancia. Ok, regresemos a la nota al pie de página. Es una redacción sacerdotal, el fondo de la ley de santidad. Y ya vimos todos. Si después quieren como que lectura, a ver, toda la cuestión ritual que se viene para que se considera santo el pueblo y lo que tenían que hacer. Parece que se remonta al final de la época monárquica. Sí, los reyes, a eso se refiere, la época en que se acaba, cuando empiezan las conquistas y se acaban los reyes. Ya en la época de Jesús había descendencia de reyes, del rey David. De hecho, José es de la tribu de David, sí, bueno, de la casa de David, más bien de la casa de David. Pero no había reyes, no ejercían el hecho de ser rey. Pero dice, esta cuestión se presenta más o menos en la época posterior, al final de la época monárquica, y que representa las tradiciones del templo de Jerusalén. Se descubren en ella contactos evidentes con el pensamiento de Ezequiel, que aparece así como el desarrollo de un movimiento preexílico. La santidad es uno de los atributos esenciales de Israel, y vienen varias citas. La primera idea es la separación de inaccesibilidad, de una trascendencia que inspira religioso temor, y otras citas. Esta santidad se comunica a lo que está cerca de Dios o le está consagrado, los lugares, los tiempos, las personas, especialmente los sacerdotes, los objetos. La noción de santidad, a causa de su relación con el culto, se une a la de la pureza ritual. La ley de santidad es a la vez una ley de pureza. Pero el carácter moral de Dios de Israel ha espiritualizado esta concepción primitiva. La separación de lo profano se convierte en abstención del pecado, y a la pureza ritual
se le une la pureza de conciencia. Y luego dice, ver la visión inaugural de Isaías, véanse las notas. Imagínense, nos metemos en esto. A mí sí me gustaría, pero no quiero perderlas entre tanto, porque es meternos un poquito en lo del Antiguo Testamento. Pero bueno, la primer aspecto, no lo quiero mencionar porque no es para el tema, lo que decía de al final de la época monárquica y representa esto. Pero ya después, en donde dice, la santidad es uno de los atributos esenciales de Dios. ¿Ok? Ahí vamos a empezar. La santidad es uno de los atributos esenciales de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Israel. Vamos a ver las notas nada más, digo las citas. Sin perder esto, pónganse aquí un separador. Dice Levítico 11, 44, 45. Levítico, ahí mismo estamos. 11, 44, 45. Ya estamos haciendo lección divina. Esto es parte de la lección divina, irnos por citas, ¿ok? 44, 45 dice: porque yo soy Yahvé, vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo. Pues yo soy Yahvé, el que os he subido de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. O sea, aquí habla precisamente que nuestra tarea es la santidad. Obviamente se le da al pueblo de Israel, pero es parte de nuestra vida. De hecho, la vocación universal que tenemos todos es a ser santos. Santo en el matrimonio, santo en el trabajo, santo en mis relaciones, santo en todo lo que, o sea, hacerlo todo para Dios y en Dios. De hecho, ¿se acuerdan lo que cuando veíamos pureza de corazón? Es quitar todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios. Por eso tenemos los tres elementos. A ver, Cristina, ¿cuáles son los tres elementos en la pureza de corazón? Primero, segundo y tercero. Nadia, ¿te acuerdas? Confesión, sanación interior y cuidar lo que veo, lo que siento, lo que pienso, porque con un pensamiento que yo permita, ya no soy puro, o sea, ya no estoy permitiendo que Dios sea lo más importante. ¿Sí quedó claro entonces? Cuando Dios dice, yo soy santo, sean santos, santifíquense. ¿Qué quiere decir? Que en Dios no hay pecado, no hay impureza. Y si nosotros estamos con Dios, tenemos que ser, o buscar, o tratar de ser como Él. Ok, regresemos a la nota al pie de página. Esto fue Levítico 11, 44 al 45. Luego Levítico 19:2. Levítico 19:2 nos dice, di a toda la comunidad de los israelitas, sed santos porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Otra vez, es algo que se está repitiendo. Entonces, si yo me digo católico, ¿qué tengo que ser? Santo. ¿Entendemos? Sí. Ok, otra cita bíblica, Levítico 20:7 y luego punto 26. ¿Qué significa esto, Cristina? 20,7.26. ¿Cómo se lee eso? Sí. ¿Qué dice entonces? Levítico capítulo 20, versículo 7 y versículo 26. Entonces, nos vamos al 27, que dice así: santificaos y sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Y luego el 20, ahí mismo, 26, sed santos para mí. O sea, ¿para qué voy a ser santo? Para que todos me pongan un altarcito y digan que bueno soy. No, soy santo para Dios. En la medida de mi santidad es en la medida en que estoy unido a Dios. Entre más unido estoy a Dios, yo lo comparo como una copa más grande. Entre más grande la copa, más tendré la gracia de Dios, la vida de santidad. Entre más pequeña la copa, voy a estar lleno, pero menos voy a tener. ¿Cuál es la copa más grande y preciosa y perfecta? La Virgen María.
Todos los demás santos son copas de diferentes tamaños. Nosotros ni a copa llegamos, estamos todos agujereados, pero bueno, esperemos. Como coladores, ándale, somos coladores, pero de esos coladores grandotes así. Ok. Entonces, dice, el que, ¿cómo? ¿Cuál era? 26. Sed santos para mí, porque yo Yahvé soy santo, y os he separado de los demás pueblos para que seáis míos. O sea, la santidad es pertenencia a Dios. Yo le pertenezco a Dios desde el bautizo y se confirma en la confirmación, y cuando me caso decido caminar en santidad con mis hijos, con mi esposo, claro, también yo en mi sacerdocio, pero pues pecamos, ¿y qué hacemos? Con la cola entre las patas, como el Chavo del 8. Iba el perro arrepentido, con la mirada tan triste, con el hocico partido y el rabo entre las patas, pidiendo perdón y echarle ganas. Ok, regresamos a Levítico 17. Luego nos manda a Levítico 21:8. 21:8. Dice: lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santificará. Fíjense. Vamos a ver desde a qué se refiere aquí. Vamos a leerlo desde el versículo. Está hablando de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, vamos a ver desde el versículo 5, dice: los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Santos han de ser para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que representan los manjares que se han de abrazar para Yahvé, el alimento de su Dios. Han de ser santos. No tomarán por esposa a una mujer prostituta ni violada, ni una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien representa, quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, y Yahvé, el que os santificó. O sea, buen paquete me ponen. Bueno, a todos los sacerdotes, ¿no? Hay que verlos en esa línea de santidad, no por las obras, porque si lo vemos así, pues los sacerdotes no son santos, no somos santos, pero pues hay que verlo, ya que es los que representan o presentan a Dios el sacrificio, y aquí en este caso ya no es el sacrificio del Antiguo Testamento, sino es el sacrificio del Nuevo Testamento, que es nada más, nada menos que la persona de Jesucristo en la Santa Misa. Regresamos y nos manda a, este es 21:8, ¿verdad? Sí. 22:32, S. A ver, ¿qué significa la S, Nadia? Sí, una palabrita siguiente. Versículo siguiente. Cuando es dos S, versículos siguientes. Entonces es 22:32 y siguiente. 22:32. O sea, el único que sigue, que es el 33. Dice: no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé, el que os santifica, el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Yahvé. ¿Se dan cuenta con qué frecuencia se está hablando? Yo soy Dios, yo soy santo, tú tienes que ser santo. Yo soy santo, tú tienes que ser santo. ¿Ok? Regresamos a la nota al pie de página de Levítico 17. Dice, la primera idea es la de separación, luego de inaccesibilidad, ¿sí? O sea, primero es separo, segundo, nadie puede alcanzarlo ni tocarlo porque es de Dios. Eso significa consagrar, separar para Dios. Dice, de inaccesibilidad, de una trascendencia que inspira religioso temor. Acuérdense, el santo temor de Dios. No es Él me va a castigar, sino Él es puro y le amo tanto que tengo miedo a fallarle.
a ese amor, a esa grandeza. Entonces, se refiere a separación, a inaccesibilidad y un religioso temor. Dice Éxodo 33, nos manda Éxodo 33, 20. ¿Quieren verlo? Pues vámonos ahí, está bien. Éxodo 33, 20, a ver qué nos dice. Estamos por la página 102, ¿no es cierto? 112. Ah, bueno, 33. Versículo 20, ¿no? 20 más. Sí, 20 y asterisco. Más. 20, por eso hay una nota al pie de página. ¿Ya lo tienes, Eli? Sí. Ok. Dice, y añadió, está hablando Dios a Moisés, pero mi rostro no podrás verlo porque nadie puede verme y seguir con vida. Esa es la pureza de Dios, es tan grande que algo impuro no lo resiste. No habría posibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere vamos a Éxodo 33, 20. Dice, ¿ya la tienen la nota al pie de página? Éxodo 33, 20. Es tan grande el abismo entre la indignidad del hombre y la santidad de Dios, nos manda el Levítico, pero bueno, que el hombre, no vamos a hacer esto ahorita, sino que el hombre debería morir con solo ver a Dios, y todas las citas bíblicas, o con solo oírle, o ver. Por esto Moisés, Elías y los mismos serafines se cubren la cara ante Yahvé. Al quedar con vida después de ver a Dios, se experimenta una agradecida admiración o un temor religioso. Es un favor singular que Dios hace, especialmente a Moisés como amigo suyo, y a Elías, que serán testigos de la transfiguración de Cristo, teofanía del Nuevo Testamento, y vienen las citas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios, y ver aquí citas, se manifiesta en Jesús, pero solo Jesús ha contemplado a Dios su Padre. ¿Se fijan qué hermoso? No me voy a meter ya a estas citas porque si no, acuérdense que ahorita me estamos viendo, santifícalos en la verdad. Pero ya estamos entendiendo la importancia del Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere, no? Que se va a empezar a hacer con algo externo. Las cosas hay que purificarlas, pero siempre tiene que ir con algo interno. El problema es cuando ya nada más lo hacemos externo y no hay esa disponibilidad interna, entonces nos perdemos. ¿Ok? ¿Sí? Tienen una carita que no sé qué, pero espero que me estén siguiendo. Ok, regresamos a Levítico 17. La nota al pie de página. Dice, estábamos viendo que la primera idea es la de separación, de inaccesibilidad, de una trascendencia que inspira religioso temor. Éxodo 33, 20. Esta santidad se comunica a los que están cerca de Dios o le está consagrado, como los lugares, los tiempos, las personas y especialmente los sacerdotes, los objetos. Entonces, estas citas bíblicas, vamos a ver nada más una de cada una para no ver todas. Vamos a ver a qué se refieren los lugares. Éxodo 19:2. Vamos a Éxodo 19:2. Estamos en la página 93. Éxodo 19:2. Se está refiriendo al momento en que el pueblo judío pasa el desierto, o va a pasar el desierto, ¿sí? No, ya pasó el desierto, perdón, y van a llegar al Monte Santo, que es ese monte, dice, partieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto, y Israel acampó allí frente al monte. ¿A qué monte? Donde Dios se había manifestado a Moisés. ¿Ok? Y ahí es donde, nada más para que veamos el lugar. Éxodo 19:12. Y viene, es 12, perdón. Perdón, me equivoqué. 19:12.
dice, con razón, ya lo tenemos, Éxodo Sí, 19:12, dice, señala un límite alrededor del monte y di, guardaos de subir al monte o de tocar su falda. Quien toque el monte morirá. ¿Por qué? Porque era santo y nadie que no fuese santo podía tocarlo. Y obviamente en este ámbito de santidad, pues es donde nosotros nos damos cuenta de la importancia de no tocar, de la trascendencia. Sí, dice la nota al pie de página, 19:12, trascendencia y santidad son inseparables. Y la santidad implica una separación de lo profano. Los lugares en que Dios se hace presente son lugares prohibidos. Asimismo, el arca será intocable. Hay una referencia de que iba el arca y se iba a caer. Y 2 sacomedios llegaron y la tocaron y murieron fulminados. No se podía tocar. Por eso también el hecho de comulgar en pecado mortal no es para el alma, es algo gravísimo. O también lo personal, que los laicos, que porque a veces quedan la comunión, pues son ministros extraordinarios de la comunión, pero a mí yo prefiero darla, que no sean los laicos. Pero bueno, entonces dice, los lugares en que Dios hace presente son lugares prohibidos. Asimismo, el arca será intocable. Esta concepción primitiva de lo sagrado implica una enseñanza permanente sobre la grandeza inaccesible y la terrible majestad de Dios. Qué chulada. Me estoy enamorando más. Pero sí están entendiendo, ¿no? Sí. Entonces, Éxodo 19:12. Luego dice, los tiempos. Éxodo 16:23. Vamos a Éxodo 16:23. Estamos viendo cómo se santifica el tiempo, el lugar. Ahorita vamos a ver cómo se santifica el tiempo. Éxodo 16:23. Dice así. Él le respondió, esto es lo que ha mandado Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Cocer lo que tengáis que cocer y hervir lo que tengáis que hervir. Lo sobrante guardaos en la reserva para mañana. ¿Por qué? Porque el sábado no se podía hacer nada. Era un día consagrado a Dios. Consagrado a Dios. O sea, el hecho de estar, imagínense, estás con tu mejor amigo o tu mejor amiga, estás platicando y ella chateando así, como que, oye, espérate, pues es mi tiempo, no seas gacho, ¿no? Pues espérate, ¿sí? O estás en casa, estás con tus hijos, están en la comida, están en la mesa y cada uno con su celular. O es un momento familiar, ¿no? Pues obviamente en este sentido, el sábado, que correspondería para nosotros el domingo, es consagrado a Dios, nada más a Dios. Y no puede darse a nadie más. Desgraciadamente ahora el domingo, pues es una misa ya, y cortita lo más, y todo lo demás para cosas que no, o que no son trascendentes, o que no tienen que ver con Dios. Lo hermoso sería que tuviéramos, pues después de misa, lo que yo le digo, no, vamos a meditar lo que aprendimos, vamos a estar en oración, no sé, no quiere decir que tengan que estar todo el día, pero sí dedicarle para las cosas de Dios. Ok. Nos regresamos. Levítico dice, las personas, el arca, las personas, y especialmente los sacerdotes. Bueno, aquí lo vamos a dejar, porque si no, la noción de santidad a causa de su relación con el culto se une a la de la pureza ritual. O sea, por eso el sacerdote y todos se tenían que purificar, porque la santidad estaba referida a pureza. Como no se podía ver el alma, pues se purificaban externamente. Pero el problema es cuando ya pues nada más te purificas externamente, pero el alma es una porquería, ¿no? Entonces la noción de santidad a causa de su relación con el culto se une a la pureza ritual. La ley de santidad es a la vez una ley de pureza, pero el carácter moral de Dios de Israel ha espiritualizado esta concepción primitiva. La separación de lo profano se convierte en abstinencia del pecado, y a la pureza ritual se le une a la pureza de conciencia. O sea, si yo voy a purificarme, ¿sí? Quiere decir, físicamente me voy a abstener del pecado.
Por eso es la pureza. Me abstengo del pecado. Eso es lo que sería para nosotros la pureza. La pureza ritual externa del pueblo judío es lo que sería para nosotros la abstención del pecado, no cometer pecado. Porque el pecado lo cometo con el cuerpo, con mi mente, con mi corazón o con mi cuerpo. Y la otra es la pureza de conciencia, ¿sí? Que sería la equivalencia, ¿no? La pureza ritual se le une a la pureza de conciencia. La separación, arriba, la separación de lo profano se convierte en abstinencia del pecado. Y a la pureza ritual se le une la pureza de conciencia. Ok, entonces, me equivoqué, aquí yo me equivoqué. Quiere decir, yo me separo de todo lo que es pecado, o sea, lo que me lleva al pecado. Eso significaría para lo que correspondería a o sea, me separo de lo profano, no voy a tocar. Por eso el judío no podía tocar nada que fuera impuro, porque está separando del pecado. Acuérdense del leproso, ¿sí? O de los paganos, todos los que no eran, se separaban porque son profanos y ellos querían permanecer puros. Pero faltaba la otra parte, que dice, la pureza ritual se une a la pureza de conciencia. O sea, ok, me separo de lo profano, purifico mi cuerpo. Ahora, me separo del pecado y tengo limpia mi conciencia. Y para eso es la confesión. Y ya se nos acabó el tiempo. Y seguimos en capítulo 17 del Levítico. Estamos en el capítulo 17 del Levítico. Bueno, estamos en el capítulo 17 de San Juan. De San Juan, en el versículo 17, la nota al pie de página que nos mandó al Levítico 17 sobre la ley de santidad. Y estamos en la nota al pie de página del capítulo 17 del Levítico y vimos ya la santidad que se da, o la pureza que debe dar en los tiempos, en el arca y en las personas, especialmente en los sacerdotes. Y terminamos haciendo alusión de que la noción de santidad, a causa de su relación con el culto, se une a la de la pureza ritual. La ley de santidad es a la vez una ley de pureza. O sea, santo y puro era sinónimo, o las dos caras de una misma moneda. Pero el carácter moral de Dios, de Israel, ha espiritualizado esta concepción primitiva. Ya no es igual. Entonces, separación de lo profano se convierte en no voy a pecar. ¿Sí? No voy a pecar. Y la pureza ritual, o sea, me limpio el cuerpo, hago las abluciones que hacía el pueblo judío, se refiere a mi pureza de conciencia. Entonces, con esto terminaríamos Levítico 17. Y si Dios nos presta vida, regresamos a San Juan 17, empezaríamos con el versículo 18. Por fin pasamos de este versículo. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.